Recuerden que toda polarización tiene que ver con intereses absolutamente contrapuestos. Y en este momento lo que está primando son los intereses político-electorales de cara al 2018. Y la gente se posiciona en torno a ese interés. Yo creo que es posible lograr un consenso en la medida en que haya intereses comunes superiores a los intereses electorales para el 2018, que al final, después de las elecciones, terminan apareciendo. Para que se logre eso se necesitan al menos tres cosas. Lo primero, un poquito de grandeza de parte de nuestros líderes políticos. Se está obrando con una pequeñez, con una visión histórica, coyuntural, sin perspectiva de futuro, sin perspectiva de patria, sin perspectiva de nación. Simplemente es cómo me posiciono yo para las próximas elecciones. La segunda aspecto que necesitaríamos para superar la polarización es un consenso en torno al acuerdo. Yo pienso que ha faltado un poco el método de poder discutir las cosas. A veces no es tanto las posiciones mismas como la queja respecto a que es impuesto, a que no es consensuado, respecto a que se ha hecho en escenarios ajenos. Voy a explicarme mejor. Las FARC dice esto es con el gobierno y con nosotros. El Centro Democrático dice esto debería ser con las FARC. ¿Por qué no hacer unos consensos de este lado de la orilla y luego conversarlos con el otro lado de la orilla? Ahora, ahí está el tema de los tiempos, que no sea una estrategia para poder dilatar, sino realmente para buscar ese consenso. Y lo tercero, yo creo que es muy importante que definamos si el diálogo es la táctica para hacer avanzar una estrategia que no es el diálogo. Recuerden el Caguán. El diálogo fue la táctica de las FARC para fortalecerse, la táctica del gobierno para hacer reingeniería en el ejército. Y se sentaron a hablar no estratégicamente. La estrategia no era el diálogo era la táctica. Y yo creo que eso es una cosa que hay que definir, porque si no, el facilitador, los mediadores, terminan siendo presas de intereses ajenos y siendo tontos útiles. Yo creo que en el país debemos definir eso. Este es el momento de la estrategia del diálogo, después de que probamos la estrategia de la confrontación durante cerca de una década. Y si la estrategia es el diálogo, pues muy bien, las tácticas serán la presión, el posicionamiento. Pero si la táctica es el diálogo para que la estrategia sea el empoderamiento de uno y otro, pues definitivamente no tendremos salida. Básicamente, pactos y consensos territoriales. Recuerde que aquí hay un problema serio. Hay una fractura entre la nación, la región y la localidad. Y además hay una fractura complementaria, sectorial. El ministro de Minas piensa una cosa, el de Ambiente otro, y esa división sectorial hace que no haya una política coherente. Entonces la única alternativa que tenemos es que en un territorio podamos tener esos pactos y esos consensos. Debo decir que en muchos territorios del país, de manera silenciosa, de manera callada como tiene que ser, se están construyendo esos pactos territoriales para pensar el territorio entre distintos, entre empresarios con comunidades, entre comunidades que han venido enfrentadas, entre comunidades, empresarios y Estado.
esos pactos para pensar ¿qué? Para pensar el territorio por lo menos la próxima década. Estamos haciendo un ejercicio muy interesante en el norte del Cauca, Buenaventura región, la zona del Perijá, la zona del sur del Tolima, la zona de Nariño en la parte de Tumaco y sus alrededores. Es decir, esos consensos van avanzando, hay que preparar a los actores para esos consensos territoriales. Si hay consenso territorial, habrá una implementación de los acuerdos de manera adecuada. Yo creo que la respuesta tiene dos partes. La primera, rectificar, ratificar y decir que el acuerdo por el fin del conflicto armado en sí mismo tiene valor, porque nos quita de ser el conflicto armado más viejo del hemisferio occidental. Eso pesa en las relaciones internacionales, en la economía. Dos, gastamos 29 billones de pesos al año con negocios con Israel para los Galil, con España para todos los pertrechos para Indumil, con Inglaterra que también, o sea, es un negocio muy grande que hoy está dedicado a la muerte. Ese mismo dinero lo podemos invertir en el desarrollo rural. En el norte del Cauca se invierte 1 billón al año en balas, en bombardeos, en actividades militares. Ese billón puesto en 10 años serían 10 billones. El plan de reconstrucción del norte del Cauca vale 7 billones en esos 10 años. O sea, no tendríamos que tener más dinero distinto al que quemamos hoy en bombardeos, en ametrallamientos. Segunda razón. Tercera razón, porque nos sacaría de esa crisis humana y espiritual, que nos la muestran los 6 millones de víctimas. Víctimas de la guerrilla, víctimas del Estado y víctimas de terceros en el marco del conflicto armado. Que es terrible que tengamos 6 millones de víctimas, eso para un país es una decadencia humana y espiritual que en sí mismo, así no venga mayores cambios, en sí mismo vale el fin del conflicto armado. Segundo, este acuerdo ha sido atacado muchas veces. Quiero recordarle la muerte de Alfonso Cano. Se pudo haber acabado el diálogo antes de que incluso pasara a su fase pública. La muerte de los 15 soldados en Buenos Aires, el bombardeo a los 2 negociadores de las FARC en Guapi, donde mueren 72 guerrilleros que estaban ahí protegidos por el derecho internacional, porque era la Cruz Roja la que habilitó el espacio de socializar hace año y medio los acuerdos en Guapi. Mueren 72 más 2 negociadores. Entonces, si usted ve en perspectiva, este acuerdo ha sido atacado sistemáticamente por un sector de la población y del país y de sectores políticos que no quiere el acuerdo porque sabe que se acaba un gran negocio, la guerra. Entonces, pensar en la implementación no va a ser menor los ataques, las confrontaciones para que el acuerdo se caiga. ¿Qué falta? Pues simplemente compromiso del Estado. Y cuando digo el Estado es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y los órganos de control. Por eso es desafortunado que el fiscal todavía sin argumentos, ya lo dijo Naciones Unidas, espere un momentico, ¿sí? Sale con una declaración diciendo no hay sistematicidad. Ya, eso no es compromiso del Estado. El compromiso del Estado es espere, revise, y después de que revise el fiscal podrá decir, oiga, pasa esto. Igual pasó con la Unión Patriótica, se adelantaron a decir aquí no hay una mano, y al final resultó que sí, que había un genocidio. Entonces, responsabilidad del Estado es lo que se necesita, que cumpla su tarea, que no se adelante en las investigaciones. Y necesitamos proteger a estos seres humanos que toman una decisión trascendental de hacer política sin armas. Y la sociedad, el Estado, debemos rodear a esas personas. Rodearlas no significa ser condescendientes con sus planteamientos, hay que combatir los planteamientos si no estamos de acuerdo con esos planteamientos, pero en el marco de lo legal, en el marco de la democracia, en el marco de las leyes y de los principios. Y eso es lo que es la democracia, la confrontación de posiciones, incluso una confrontación dura, pero en el marco de las leyes de la democracia y no por fuera de la ley.
Pues simplemente que los intermediarios, llamémoslo así, los mediadores de eso, que son los partidos e incluso los mismos movimientos sociales, tienen que hacer una lectura adecuada de la realidad y salir de esa posición vergonzante del centro. Entonces todo el mundo quiere ser del centro y políticamente correcto. ¿Por qué no podemos tener una derecha que no sea vergonzante? Que diga, me gusta el orden, me gusta el mercado, no quiero distribución, quiero crecimiento económico. En España, en Europa, se elige gente que plantea eso y hace su gobierno en esa lógica. Y no pasa nada, no tenemos que matarnos. ¿Por qué no aparece una izquierda que dice, me gusta la distribución en el marco de la democracia? Pero no, acá todos somos centro democrático. La izquierda, las FARC se está volviendo disque socialdemócrata. Entonces, al final, uno no le cree a unas FARC que se posa como socialdemócrata y no le cree a una derecha que posa de centro democrático. Entonces a todo el mundo en el centro, no, al final tenemos que mostrar nuestras posturas sin actitud vergonzante. Y eso es lo que la gente reconoce. Entonces aparece alguien con populismo diciendo verdades de a puño y la gente dice me voy con él. Porque el resto, los partidos políticos, los movimientos sociales, se apiñan de una manera abigarrada en un centro político pensando que ese es el mejor lugar. No, el mejor lugar es que tengamos la posibilidad de tener una derecha no vergonzante, clara, democrática, eso sí, que use las armas de la democracia, y una izquierda sin actitud vergonzante que también haga sus planteamientos y que los dos se respeten. Hacer es el juego político en el marco de la institucionalidad. Al fin y al cabo, un fin del conflicto armado debe ser la lucha política sin armas en el marco de las instituciones.